manera estamos dando inicio al servicio de esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hermosa hora, Señor del día, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor y por tu misericordia que has hecho manifiesto en nuestras vidas, Señor, a través de un bello nuevo amanecer, Padre maravilloso. Gracias porque en el transcurso, Señor, de la noche, Señor, tú has guardado nuestras vidas y has preservado nuestra vida hasta este momento, Padre eterno. Gracias por darnos, Señor, la bella oportunidad de poder estar una vez más, Señor, aprendiendo, Señor, de tu palabra y sobre todo, Señor, siendo instruidos, Señor, a través, Señor, de la misma, porque a través, Señor, de tu palabra nos muestras, oh Dios, el camino que tenemos, Señor, que seguir. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, Señor, sabiduría, Señor, y conocimiento, pero sobre todo, Señor, discernimiento, para poder saber, Señor, conducirnos de la mejor manera, Padre, y que, Señor, finalmente tu palabra, Señor, venga, Señor, a ser, Señor, una bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar sus lugares y sean bienvenidos una vez más en esta mañana. Vamos a estar aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y en esta mañana nos va a ocupar aprender sobre el camino a la bienaventuranza. Amén. Para ello vamos a darle lectura al libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 y 2, que a la letra dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. En esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca, hermanos, del camino que tenemos que seguir, dice, para ser bienaventurados. A través de la palabra podemos encontrar varias referencias bíblicas que nos habla acerca de la bienaventuranza. ¿Qué es la palabra bienaventurado o qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa, dice, 3 veces bendecido o triple bendición, ¿sí? Nosotros anhelamos esas bendiciones en nuestra vida y ciertamente tanto es la necesidad o el anhelo de ser bendecido que procuramos, ¿verdad?, en todo lo que concierne a nuestro diario vivir, pues tratar de hacer las cosas de la mejor manera, o al menos cuando se nos presenta la oportunidad, ¿verdad?, de poder conocer un poquito más de cómo me puede ir bien en mi vida, pues el ser humano es inclinado a seguir esos estándares o consejos de la cual nos pueden ofrecer, ¿verdad?, para que me vaya bien, para que sea prosperado, para que tenga salud, a tal grado que el ser humano ha caído en mucho misticismo, también, ¿verdad?, ha seguido corrientes doctrinales totalmente erradas para poder conseguir ese bienestar que tanto anhela o busca en su corazón. Mas, sin embargo, a través de la palabra de Dios también nos muestran que hay únicamente una senda o un camino de la cual ustedes y yo tenemos que seguir si es que queremos ser bendecidos, ¿sí? Y por la palabra bendecidos, bueno, entiéndase de que estamos hablando no únicamente acerca de lo material o de lo económico, estamos hablando, ¿sí?, acerca más que nada de una paz y de una tranquilidad, de una libertad que en nuestros corazones podamos tener pese a las circunstancias, ¿sí? La bienaventuranza no habla precisamente de que nada te va a faltar, de que todo lo vas a tener. No estamos hablando tampoco de la doctrina de la prosperidad, nada de ello. Estamos hablando de una satisfacción personal y de una paz y un gozo que el hombre puede tener en su vida pese a la condición o circunstancia que pudiera estar presentando, ¿sí? Es difícil poder tener alegría, es difícil poder tener paz o poder tener gozo en nuestros corazones cuando la circunstancia que estamos atravesando o el proceso que estamos pasando es totalmente adverso a lo que nosotros quisiéramos experimentar, ¿verdad? Mas, sin embargo, volvemos a decir, a través de la palabra nos muestra, ¿verdad?, ese camino, la senda que podemos transitar para poder lograr aquello, aún estando en los momentos más difíciles de nuestra vida. El salmista, ¿sí?, como nos damos cuenta,
Los Salmos, hermanos, es un libro muy especial dentro de todo lo que es la Biblia, porque son pasajes específicos de profecía, pero también de alabanza a Dios mismo. Se dice que el Salmo capítulo 1 es prácticamente como el prefacio, como hablar de la introducción, ¿verdad?, de un libro, y más bien la introducción a todos los salmos. Realmente los salmos se constan de 150 capítulos, y dentro de esos 150 capítulos que encontramos en este libro, el propósito principal, ¿sí?, aparte de enseñarnos a cómo ser buenos adoradores, a cómo saber alabar a un Dios que no podemos ver, que no podemos tocar, pero se hace manifiesto en nuestras vidas, es enseñarnos el camino que tenemos que seguir. Es mostrarnos, hermano, la manera correcta de cómo tenemos que caminar para poder disfrutar de aquello que tanto anhelamos en nuestras vidas. Y el salmista comienza haciendo un contraste con referencia al carácter del justo y al carácter del malo. Una diferencia. Y comienza el capítulo diciendo, bienaventurado. ¿Sí? Por eso el tema que hoy nos ocupa dice, el camino a la bienaventuranza. ¿Cómo llegar a ser ese hombre bienaventurado? Dice, bienaventurado el varón. Hace referencia a género hombre-mujer. ¿Sí? Dice que no anduvo en consejo de malos. Pero me llama mucho la atención este pasaje porque comienza diciendo bienaventurado. Triplemente bendecido, triplemente feliz, triplemente gozoso, dichoso. El hombre, la persona, la mujer, dice que no anduvo en consejo de malos. Hay una frase que dice, un mal consejo lleva a un mal camino, y todo lo que cautiva la mente termina torciendo la voluntad. Vuelvo a repetir, dice, un mal consejo lleva a un mal camino, y todo lo que cautiva la mente termina torciendo la voluntad. ¿Qué quiere decir? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Consejo, estamos hablando, ¿sí?, acerca de aquellas palabras, de aquellos dichos que salen de la boca ajena hacia nosotros en una determinada situación, ¿verdad?, de la cual estamos pasando, y regularmente cuando no sabemos qué hacer o realmente estamos buscando una justificación para una manera de actuar que quisiéramos en ese momento, vamos hacia una tercera o segunda persona y le preguntamos, oye, ¿tú qué piensas con referente a esta situación? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Sí? Y hay ahí el principio de buscar un consejo. Un consejo es aquello de la cual un dicho de la boca de alguien más, ¿sí?, llámese segunda, tercera persona, a quien acudimos para poder encontrar una respuesta a una determinada situación que en ese momento estemos pasando. Y sabemos que la mayoría de los consejos o de las respuestas que pudiéramos recibir, mayormente de personas que no conocen o no tienen la sabiduría o el conocimiento de lo bueno. Esto es, no me refiero precisamente a una persona que tenga un título de una religión. Sí, vamos a ver ahorita más adelante cómo es que se adquiere esa sabiduría o ese camino a la bienaventuranza a través del conocimiento de la palabra. Pero una persona sabia, una persona que tiene un buen conocimiento, un buen entendimiento, no me va a responder a mi pregunta o a mi cuestionamiento de acuerdo a lo que él o ella piensa. Ah, mira, yo pienso, yo creo que deberías hacerle así, o esa debería ser tu respuesta o tu actuar, sino antes bien cuando vamos a esa persona, y si es una persona sabia a la cual estamos pidiendo un consejo, ¿sí?, no me va a llevar a ponerme en contra de alguien más, ni mucho menos a hacer lo incorrecto, es decir, a buscar una venganza tal vez por mi propia mano o a actuar de una manera incorrecta. Antes bien me va a guiar y me va a dar una palabra, tal vez un versículo,
tal vez, hermano, lo que yo quiera escuchar en ese momento no sea precisamente lo que me va a decir, pero me va a decir lo correcto, lo que tengo que hacer, lo más prudente, ¿sí? Y ahí la diferencia entre un consejo malo y un consejo sabio. Porque el sabio me va a direccionar y me va a llevar a hacer lo correcto, pero un consejo malo me va a llenar la mente, y lo que llene mi mente en ese momento, la idea, el pensamiento, dice esta frase, lo que cautiva la mente termina torciendo la voluntad. Aunque por muy bueno que sea mi deseo de hacer las cosas de una manera correcta, pero si la información que está en mi mente es totalmente negativa, entonces mi acción, mi actuar, mi conducta vendrá a manifestar finalmente lo que en mi pensamiento está operando. ¿Sí? Precisamente por ello, he ahí la importancia de que nosotros, para poder caminar en esa bienaventuranza y poder disfrutar las bendiciones que tanto anhelamos, número uno, yo tengo que aprender a cuidar de lo que dejo que entre en mi mente. Soy responsable de todo tipo de información que llegue a mi pensamiento, de toda información que llegue a mi mente. Y hablando de información, estamos hablando de todo tipo de canal por la cual pudiera ingresar, llámese un consejo, llámese una literatura, llámese lo que yo escucho de los demás, una información, llámese también lo que mis ojos están viendo, ¿verdad? Y lo que mis ojos ven. Recordemos que nuestros ojos son la ventana de nuestra alma. Y lo que nosotros estemos dando o mirando con nuestros ojos, nuestra alma está siendo contaminada. Es ahí por ello que la Biblia nos hace una invitación diciendo que tenemos que hacer un compromiso de cuidar qué es lo que miran nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la información que mis ojos capten o recepcionen la llevan directamente a mi mente. Y mi mente, recordemos que es el motor que direcciona a todo mi cuerpo. Por ello dice que toda la información o todo lo que cautiva mi mente va a terminar torciendo mi voluntad. ¿Por qué? Porque un mal consejo me va a llevar a un mal camino. ¿Sí? Por eso la Biblia, cuando le habla en el libro de Eclesiastés, ¿sí?, mayormente a la juventud, ¿sí?, Dios pensando en la vida del joven y acerca de la necesidad de ser direccionado, debido a que no hay sabiduría, no hay prudencia, no hay conocimiento con respecto a lo que tiene que hacer o cómo debe de conducirse, deja el libro de los Proverbios, diciendo que los Proverbios es para darle consejo al joven, para darle una dirección a su caminar, para que sepa cómo conducirse. Y ese es uno del principio básico para poder caminar en la bienaventuranza o alcanzar esa bienaventuranza de la cual yo estoy deseando. Yo tengo que aprender a saber, a discernir día a día qué tipo de consejo escucho, ¿sí? Si las palabras o los consejos que yo recibo día a día me edifican, me sirven, ¿a dónde me van a llevar? Porque tal vez en ese momento sí me sirva lo que me van a aconsejar. Pero finalmente ese consejo de la cual yo estoy recibiendo a la larga o a la postre, ese consejo no me va a llevar a nada bueno. Al contrario, me va a llevar totalmente a un camino de la cual yo mismo voy a estar lamentando las consecuencias. Pero sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando habla acerca de camino de pecadores, está hablando más que nada, hermanos, acerca de la mezcla con tipo de personas que tienen una conducta totalmente, ¿sí?, antibíblica. ¿Qué quiere decir? Que regularmente su camino, dicen o profesan, dice la palabra de Dios, de conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Cuando habla de pecadores, está hablando de que aún teniendo el conocimiento de la verdad, aún con ello tienen una buena apariencia de piedad, pero sus hechos lo niegan. Jeremías nos hace una invitación diciendo, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir?
que nuestro trabajo, que nuestra comisión, al llegar al conocimiento de la palabra de Dios, no es meramente que nos excluyamos de la sociedad y seamos antisociales, es decir, que no nos involucremos con nadie más para poder guardar de esta manera la santidad de la cual Dios demanda de nuestra vida. No. Está diciendo que es verdad, la Biblia dice que estamos en el mundo y Jesús mismo lo declaró. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en este mundo, vivimos en esta sociedad, conocemos, ¿verdad?, lo que se está viviendo, pero la invitación de la palabra, la exhortación de la misma, si quieres caminar en el camino de la bienaventuranza, es necesario que aprendas a mantenerte firme en la posición de la cual Dios te ha puesto. Es verdad, tú tienes que salir, tienes que ir al trabajo, a la escuela, con tus amigos, tienes que tener una vida social, ¿sí? Porque somos seres sociales desde un principio. Dios nos creó seres sociales, ¿sí? Con esa necesidad de compañía. Por eso el hombre no puede vivir solo, necesita un compañero, una compañera, porque somos seres sociales. Pero dentro de esa libertad o de esa necesidad que tenemos que cuidar con qué y con quién nos relacionamos día a día, ¿sí? Porque con quien yo me relacione, ¿sí?, de ello yo voy a aprender. El mundo nos enseña muchos dichos, y uno de los dichos que nos enseña dice, el que se junta con lobo, ¿qué dice? Aullar, aprende. ¿Qué quiere decir? Si yo me empiezo a juntar mis amistades, mi compañía es totalmente fuera del conocimiento de la palabra de Dios y yo no tengo esa delicia en la palabra, porque esa es la segunda parte que vamos a ver en un momento, ¿sí? Yo no amo la palabra, yo no me conduzco de acuerdo a la palabra, entonces mi tendencia será más fácilmente inclinarme a lo que mis amistades me enseñan. Voy a imitar su manera de hablar, su conducta, su manera de vivir, sus hábitos, sus mañas. Yo la voy a adoptar y me voy a hacer propio, ¿sí? Y al rato, lejos de que ellos se conviertan a mí, yo me estaré convirtiendo a ellos. Y no es lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Es una bienaventuranza para ti, para mí, para todo creyente que cuida con que se relaciona, que cuida, ¿sí?, y que tiene ese discernimiento en su mente y en su corazón de saber que sí puedo, qué es lo que yo sí puedo aprender o apropiarme de los demás y qué es lo que yo no debo de apropiarme, es decir, no debo de imitar, no debo de seguir. ¿Por qué? Y eso es algo muy sencillo, eso es algo muy práctico. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros no nos queremos someter a la palabra, a la ley de Dios, es decir, al conocimiento que vamos adquiriendo y lo vamos practicando en nuestra vida, entonces es muy fácil, hermanos, dejarnos guiar por las corrientes. ¿Y cuál es el consejo más regular que podemos escuchar allá afuera? Llámese de un niño, llámese de un joven, llámese de un adulto. El consejo más práctico que podemos escuchar es que la religión es algo aburrido, que el cristianismo es algo que te esclaviza, porque te somete o te prohíbe muchas cosas. Y muchos dicen, yo por eso no quiero ser cristiano. Porque cuando una persona entra a ser cristiano, todo le quitan, todo le prohíben, ¿sí? Nada puede hacer. Eso es un consejo. Que tu mente recepciona la información porque lo escuchamos. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero si yo no me dedico la mayor parte del tiempo, lo que yo estoy escuchando no es meramente la palabra de Dios, no es meramente lo que edifica, entonces, ¿qué es lo que mi mente está recepcionando? Dice, si la fe viene por el oír, no oír chismes, no oír críticas, no oír consejos que no me van a edificar. Dice, oír
la palabra de Dios. Pero si lo que yo constantemente, donde estoy en mi trabajo, en la calle, en mi casa, con mis amigos, son vulgaridades, chistes, chismes, críticas, murmuraciones, ¿sí? Todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué estoy llenando mi mente? Precisamente con una información negativa. Y si mi mente es llenada de una información negativa, inconscientemente aquello que yo escucho también lo voy a practicar, también lo voy a hacer, porque mi mente está siendo constantemente bombardeado con una información que no me va a llevar a un crecimiento, antes bien me va a desviar del camino. Por ello la palabra es muy clara diciendo, bienaventurado todo aquel que no anda en camino de pecadores, es decir, que cuida, ¿sí?, dónde se involucra, con quién se involucra y cómo se involucra, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, y la Biblia es muy clara en ese punto, estamos en este mundo. Pero el hecho de que estemos en este mundo y de que queramos guardarnos en esa bienaventuranza o seguir el camino a la bienaventuranza, no nos dice que tenemos que excluirnos totalmente de los demás. Porque esa sea la forma más correcta de poder vivir de acuerdo a lo que la palabra nos manda. No, porque yo nunca sabré si soy capaz de vencer el mal si yo no me enfrento al mal. ¿Sí? Yo no tendré la capacidad de saber si he salido de alguna tentación o si soy capaz de vencer una tentación si yo no me enfrento a la tentación. ¿Sí? Por ello las situaciones, las personas, las tentaciones van a venir, porque es ahí donde yo voy a probar mi propia capacidad. ¿Sí? Si estoy creciendo, si me he estancado o sencillamente estoy como los cangrejos, voy para atrás. ¿Sí? Entonces, pero de mí va a depender dónde voy a basar, ¿sí?, esa fortaleza, dónde voy a basar esa firmeza con respecto a lo que tengo que hacer. Ahorita vamos a ver. Y sigue diciendo el verso 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense, en este versículo nos hace claramente tres diferencias. 1, el consejo del malo. 2, el camino de pecadores. Y tercero, silla de escarnecedores. ¿Sí? Si usted se da cuenta, los tres que acabamos de mencionar no solamente hablan de aquello de que va a venir de una fuente externa, es decir, solamente de aquellos que no han conocido todavía de la palabra de Dios. No. Habla de aquellos que han degustado de la palabra de Dios, pero que se han desviado, que se han apartado. Un escarnecedor es aquella persona de la cual, hermano, ¿sí?, vive abiertamente en el pecado, que ha conocido la palabra, que ha conocido la gracia, que ha conocido la verdad. Pero como dice, estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, entonces yo puedo vivir de la manera como yo quiera. Al fin y al cabo, Dios me perdona todo lo que yo haga. Y yo puedo vivir a mis anchas, a mi antojo, en mis propios deseos. Solamente voy y le pido a Dios que me perdone y listo. ¿Sí? Dice que eso es un escarnecedor, una persona que vive abiertamente en el pecado, aún teniendo el conocimiento de la palabra, pero lo hace. Y no solamente lo hace, sino que también busca y procura que otros caigan en su mismo error. ¿Sí? Eso es un escarnecedor. Y de ello, como bien acabamos de hacer mención, no estamos hablando de allá afuera. Y de allá afuera me refiero a personas que todavía no han llegado al conocimiento de la palabra. Estamos hablando de personas que han tenido el conocimiento de la palabra, pero que pese a ese conocimiento han justificado de una u otra manera su conducta y siguen viviendo de una manera como si no conocieran la palabra. O como si no conociéramos de la palabra de Dios. ¿Sí? En el actuar, en la manera de pensar, en la manera de vivir,
en la manera de cómo conducirnos con los demás, dice que no solamente vive abiertamente, sino que también procura que otros también caigan en su mismo error, es decir, se vuelven como una piedra de tropiezo para los demás. Y es aquello de la cual Mateo dice que mejor le hubiera sido colgarse un molino en el cuello y arrojarse a la mar. ¿Por qué? Porque está siendo de tropezadero para los demás. ¿Cómo? Justificando su acción a través de la palabra de Dios. Un claro ejemplo es cuando una persona justifica, ¿qué podemos decir? Su problema de adicción, mayormente al alcoholismo, con una cita bíblica. ¿Qué es lo que muchos cristianos modernos, podemos decirlo de esta manera, han dicho? Y se ha escuchado, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de escuchar personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero cuando se confronta con alguna actitud en particular, buscan una justificación a través de la Biblia y dicen, sí, Jesús creó el vino. Esa es una de las justificaciones que se dan a través del conocimiento de la palabra. Entonces no es una persona ignorante, no es una persona que no conoce, es una persona que ha conocido, pero ahora busca una justificación, ¿sí? Dice, si a Pablo mismo recomendó el consumo del alcohol, el consumo del vino, entonces pues yo puedo tomar porque Pablo lo recomendó, ¿sí? Pero lo que no sabemos o lo que la persona no sabe en el momento de querer justificar su acción a través de alguna cita bíblica que encontró es finalmente el contexto de a lo que se refería. Primeramente, cuando Jesús multiplicó o hizo, ¿verdad?, que el vino existiera en ese momento de la boda de Caná de Galilea, no era un vino embriagador, ¿sí? No era un vino hablando del aguardiente, hablando del vodka, hablando del, no sé, de todo tipo de una caguama, una cerveza. No es ese tipo de bebida de la cual Jesús multiplicó en ese día de las bodas en Cana de Galilea, ¿sí? Para empezar, tenemos un concepto errado acerca del vino. ¿Qué es la palabra vino? Y en ese momento, ¿sí?, ¿a qué se refería con ese término? ¿Sí? Se deja totalmente por fuera lo que es el contexto bíblico. Cuando Pablo le recomienda a Timoteo que tomara un poco de vino, no estaba refiriendo, tómate una cerveza, una caguama o un traguito de vodka para que te alivianes. No, y también ver por qué le estaba recomendando a Timoteo que él tenía que consumir un poco de vino, dice, por problemas estomacales. Y el vino que él estaba recomendando no era meramente para que él se embriagara, sino por cuestiones de su estómago, él consumiera, ¿sí?, solamente un poco para que él pudiera digerir, porque Timoteo tenía un problema en sus intestinos, no podía digerir realmente en su estómago los alimentos. Por eso es que a él le recomendaron, pero bien, también Pablo describe en una de sus epístolas diciendo que el obispo no se ha dado ¿a qué? A mucho vino. Dice, entonces poquito sí lo puedo tomar. Y viene la justificación, pero ¿a qué se refería? ¿Sí? Cosas como ello podemos encontrar que el escarnecedor siempre va a buscar justificar su acción, ¿sí?, a través de la palabra. Por eso decimos desde un principio, el escarnecedor no es una persona que no conozca de la palabra, es una persona que conoce. El pecador es lo mismo. Pecador para nosotros es decir, no, la gente que no ha conocido de Cristo. No. El pecador es aquel que dice que conociendo de la palabra de la verdad, con sus hechos lo niega. Sí conoce la verdad, sí conoce la palabra, pero su conducta, su realidad, su testimonio dice totalmente lo contrario del conocimiento que pueda tener, ¿sí? Y aquí podemos nosotros analizar nuestras vidas si pudiéramos encontrarnos en uno de estos tres puntos: en ser instrumento de consejo malo, de ser una senda de pecadores, o
sencillamente una reunión de escarnecedores, donde todo lo que hacemos o decimos buscamos una justificación en la palabra. Cuando hablamos del camino a la bienaventuranza, estamos hablando primeramente que tenemos que comprender este contraste que existe entre el justo y el malo. ¿Por qué? Porque el Salmo sigue diciendo, no así, dice, el justo procura guardarse de todo esto, procura guardarse de escuchar consejos malos, es decir, consejos que le van a llevar totalmente a hacer las cosas erradas, procura guardarse de que en su testimonio, en su conducta, que lo que dice también lo refleje. Pero también procura no ser piedra de tropiezo para los demás. Esa es la conducta del justo. Y la conducta del malo, pues es totalmente todo lo contrario, ¿sí? Si el justo procura guardarse del consejo malo, el malo, pues siempre va a buscar los consejos que mejor le convengan, no lo que debería de escuchar, sino va a buscar lo que él quiere escuchar, ¿sí? Y en muchas ocasiones nosotros vamos a la palabra no buscando lo que Dios quiere decirme, sino que vamos a la palabra buscando lo que a nosotros nos conviene, esperando encontrar una palabra que me favorezca, que me dé por mi lado y que me diga que sí tengo la razón, ¿sí? Y no es así. La palabra no está para darme la razón. La palabra no está para favorecerme a mí en mi conducta cuando estoy obrando de una manera incorrecta. La palabra está para redireccionarme, para enseñarme el camino y la senda que yo debo de seguir si es que quiero vivir una vida en bendición. Dice la palabra de Dios en este versículo. Dice en el Salmo capítulo 119, versículo 35, vamos a escuchar que dice este pasaje, en la cual nos enseña acerca, hermanos, ¿sí?, de la importancia que tiene el que nosotros podamos seguir la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 119, 35? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fíjense, ahora vamos a ver lo que el versículo 2 dice. Ya escuchamos y ya vimos que hay una diferencia entre lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo saber lo que sí y lo que no debo de hacer o conducirme? Muy sencillo. La Biblia dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el salmo que acabamos de escuchar, el 119, versículo 35, nos habla, dice, guíame ¿en qué? Dice, en la senda de la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a poder ser guiados en ese camino de rectitud, en ese camino de verdad? ¿Cómo vamos a poder ser guiados, hermanos, ¿sí?, para poder llegar o caminar o a transitar en ese camino que me va a llevar a ser una persona bienaventurada? Número 1, yo tengo que comprender lo que la palabra dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley, por ley entendemos todo aquello de la cual encontramos en la palabra de Dios. Ley no solamente es algo que es impuesto, porque se considera que ley solamente es de Génesis a Deuteronomio, es decir, los 5 primeros libros de la ley de la cual Moisés escribió. Por ley podemos encontrar o conocer que es todo aquello de la cual Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y la ley tiene más que una connotación de obligación, ¿sí? Es más que nada, hermano, una conducción ¿a qué? A hacer lo bueno. Es una guía, es un mapa. Es algo que nos direcciona y que nos lleva a poder saber cómo hacer las cosas, ¿sí? Y el salmista declaraba, hermanos, en este pasaje, que la ley de Jehová es deliciosa, ¿sí? Muchas ocasiones tenemos el concepto o se tiene la idea de que la palabra de Dios es muy prohibitiva, es muy rigurosa,
no se le ve realmente la delicia, porque cuando hablamos de algo delicioso es como por ejemplo cuando consumimos algo que nos gusta. Ay, está delicioso. Y cuando está delicioso, lo saboreamos, lo disfrutamos y ¿qué más? Aún queremos un poco más, porque decimos, estuvo delicioso. Aunque ya siento que estoy lleno, quiero seguir probando. ¿Por qué? Porque para mi paladar fue algo agradable. Entonces, la palabra de Dios también tenemos nosotros que encontrarle el deleite, es decir, la delicia. Mas, sin embargo, dice, no hay delicia cuando somos autónomos. Cuando usted y yo, hermano, no queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces buscamos nuestra autonomía. La palabra, sí, autonomía, tiene, hermano, una palabra que significa antinonismo. La palabra antinonismo se compone del griego auti, que significa contra, y boko, que significa ley. Es decir, el antinonismo, hermano, enseña todo lo contrario a la ley, es decir, ponerte en contra de la ley. ¿Qué quiere decir? Hay dos corrientes doctrinales de la cual dicen el arminianismo que la salvación no se pierde, y el calvinismo donde dice que la salvación sí se pierde. Esas dos corrientes hacen y han guiado por mucho tiempo a muchas personas, y los que siguen la corriente arminianista, dice que hagas lo que hagas, una vez que tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, tú puedes seguir viviendo de la manera como tú quieras, haciendo lo que tú quieras. Finalmente, tú ya fuiste predestinado para la salvación, y aunque tú hagas lo que hagas, la salvación no la puedes perder. Es decir, tú puedes seguir viviendo en tus adicciones, en tu manera inmoral de vivir, tu conducta, tu comportamiento. Tú puedes seguir viviendo, siendo una persona rebelde a los mandamientos de Dios, y no pasa nada. Al fin y al cabo, tú ya eres salvo. El calvinismo, por otra parte, dice que la salvación sí se pierde. Tan cierto es que la Biblia dice que el hombre está predestinado a la salvación. Mas, sin embargo, aún le compete al ser humano tomar esa predestinación. Es decir, sí, yo quiero ser salvo y acepto a Cristo en mi corazón, porque yo quiero esa salvación de la cual desde un principio ha sido establecido para toda la humanidad. Porque no habla solamente de uno, habla de la humanidad completa. Por medio del sacrificio que Cristo hizo, toda la humanidad tiene la oportunidad de venir a la salvación. Pero como bien hemos dicho en otras transmisiones, la salvación es por fe, ¿sí? Y obtenemos la justificación mediante la fe. ¿Qué es la justificación? Es la declaración de nuestra inocencia a pesar de que somos culpables. ¿Cómo adquirimos ello? Yo como ser humano le entrego mi vida a Cristo, y en ese momento, de una manera milagrosa, de una manera instantánea, sin que yo tenga que hacer otra cosa, ¿sí?, soy declarado justo e inocente, pese al acta de decretos que Colosenses dice que me era contraria, esclavada en la cruz. Hasta ahí todo está bien, porque se recibe por fe y mediante la fe. Y no tengo que hacer nada. Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, para que yo sea salvo, yo no tengo ni que pagar, ni que dar ningún tipo de ofrenda de animales como se hacía en el Antiguo Testamento, porque es mediante la fe. Es decir, creer que realmente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz es suficiente para que yo obtenga la salvación. Hasta ahí estamos muy bien. Pero la Biblia también nos enseña que ese es solamente el primer paso que nosotros hemos dado. ¿Por qué? Porque de ahí, una vez que tú y yo entramos a la justificación, comenzamos a transitar una senda que nos lleva al proceso de la
santificación. Tan cierto es que para que yo sea declarado justo, no tuve que hacer nada, solamente creer en mi corazón y declarar con mi boca que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Pero para que yo entre en el proceso de la santificación, San Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en su capítulo 15, versículo 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a mostrarle a Dios, ¿sí?, mi gratitud? Porque fíjense, nosotros debemos de obedecer la palabra, no por imposición. Cuando escuchamos ley, nos imaginamos todo impuesto. Es, por ejemplo, cuando escuchamos de la... no sé, tal vez un padre de familia, lo iluso de esta manera, que no cumple sus obligaciones financieras, económicas, de provisión para su hogar, para su familia, para sus hijos, y parece como que si nada pasara, ¿verdad? Sigue su vida, los niños viven una vida en escasez, una vida en privaciones, una vida pues nada agradable, porque el padre sencillamente no es responsable. Solamente piensa que porque ya los engendró, ya los trajo al mundo, y con que le dé de comer frijoles y sal todos los días, pues ya está cumpliendo su papel como padre. Mas sin embargo llega el tiempo donde la ley, o una persona que conozca sobre términos de la ley, dice, ¿sabe qué? Eso no puede ser así. O volteamos el caso, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Pues ya la mujer se quedó embarazada y lo dejo finalmente, ambos quisimos una relación y la abandono, ¿no? Que se quede allí, que se haga cargo del hijo. Pero pasa el tiempo, pasan los años y llega la mujer al conocimiento de la ley. La ley, me estoy refiriendo a la ley humana, a la Constitución, a las leyes civiles que nos rigen como seres humanos. Y la mujer conoce un poquito de ley civil y se da cuenta que tiene un derecho de la cual toda su vida ha sido transgredida por un hombre de la cual solamente le dejó la responsabilidad. ¿Y qué dice la mujer? ¿Sabes qué? Yo ahora estoy despertando de mi ignorancia y yo voy a poner una demanda. ¿Por qué? Porque yo voy ahora a obligar a la persona, al sujeto, a responsabilizarse por lo que no hizo en su tiempo. ¿Y qué dice cuando le llega una notificación a la persona responsable de que tiene que presentarse para llegar a un convenio, a un acuerdo, para poder suplir la necesidad de un menor, o quizás ahora ya no es un menor, ya es un mayor de edad, pero ese mayor de edad quiere seguir estudiando, quiere terminar una carrera y no tiene los medios para hacerlo, pero tampoco se aparece para poder apoyar? Entonces dice el varón, en ese caso, dice, qué mala es, ¿no?, la persona, porque me está demandando. Es que en realidad la ley no es mala, la ley es buena. Romanos 13 dice que la ley fue puesta para aquel que la transgrede y que no la quiere cumplir, ¿sí?, la va a tener que hacer. Pero en ese momento, cuando recibe una notificación, no lo ve como algo bueno, de decir, ¿sabe qué? Es que me están recordando, es verdad, es mi responsabilidad. Los hijos no solamente se engendran, también se tienen que educar, también se tienen que alimentar, también se tienen que cuidar, porque tiene derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a un trato digno, a una familia, a un apellido, sí, a una nacionalidad. Tiene derecho, y yo no le he dado ese derecho, y la ley me está recordando. Pero no lo toma como un recordatorio, como algo bueno de decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un convenio. No dice, ¿sabe qué? Ya estás en la cárcel. Dice, vamos a hacer un convenio. Un convenio es un acuerdo entre dos personas. Tú y yo vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sabes qué? ¿Cómo me puedes apoyar? Pero cuando la persona dice, no lo mira desde esa perspectiva de un convenio, de algo bueno, entonces se enoja y dice, ahora resulta
que no tiene dinero para poder darle a su hijo, pero sí tiene dinero para demandarme. ¿Por qué? Porque se tomó a la ley como algo malo, cuando la ley no es mala, la ley es buena. La ley está, ¿para qué? Dice, para proteger al más vulnerable, en este caso, los niños y las mujeres, ¿sí? Y personas adultas que están siendo abandonados, ¿sí? Por sus hijos. Dice, la ley está para proteger, no es algo de la cual nosotros tuviéramos que temerle. Más sin embargo, ¿por qué pongo esta ilustración? Porque lo mismo pasa con la palabra. Cuando escuchamos ley, lo escuchamos así casi como que ya estamos viéndonos en la cárcel, ¿sí? Como algo duro, algo difícil, y no. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley está hablando de la palabra, está hablando de sus mandamientos, está hablando de sus estatutos, preceptos, ¿sí? Decretos. No está hablando de algo, de hermano, de la cual nosotros como seres humanos no podamos alcanzar, no podamos practicar. Antes me dice, está cerca, es algo práctico y es algo delicioso. Pero cuando el ser humano, el hombre, sí, vive bajo la idea del antinonismo, quiere decir en contra de la ley, no se quiere sujetar, no lo quiere obedecer, porque dice, ¿para qué? Si esa ley ya pasó. Es tan cierto que hay muchas de las prácticas o rituales que en el Antiguo Testamento se practicaban y que hoy en día ya no tienen validez, algunas de ellas, ¿sí? Y que ya no vivimos bajo esas mismas leyes. Mas hoy vivimos bajo una ley que nos generaliza a todos, que es la ley del amor. Y Marcos, o en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, es muy claro diciendo, y amarás a Jehová tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora vamos a ver qué implica ese amar a Dios con mi corazón, con mi mente, con mi alma y con mis fuerzas. Es muy fácil recitarlo. Y Marcos 12 dice que este es el principal mandamiento. Y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En estos dos mandamientos se resume toda la ley. Vivimos bajo una ley, la ley del amor. Y esa ley del amor me va a llevar y me lleva a obedecer precisamente aquello de la cual Dios me estableció desde un principio su palabra. Entonces, me guste o no, yo tengo leyes que obedecer, tengo leyes que cumplir, mandamientos que practicar. Y cuando yo no los quiero practicar, tengo el conocimiento, pero como dijimos hace un momento, buscamos la justificación para no hacerlo, entonces vivimos bajo ese error de ser autónomos. Y cuando somos autónomos y no queremos obedecer a Dios, entonces, hermanos, no encontramos delicia en la ley de Jehová. No encontramos delicia en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a nada. No hay una norma, no hay una regla de la cual queramos nosotros practicar. Antes bien, vivimos de acuerdo a nuestros propios ideales, a nuestros principios que nos rigen desde que somos muy pequeños y que totalmente no son nada buenos, sino que son egoístas, porque solamente nos enseñan a ser egocentristas, a pensar solamente nosotros. No nos enseñan sobre el perdón, no nos enseñan sobre la misericordia, no nos enseñan sobre el amor, no nos enseñan sobre la humildad, sobre la bondad. Nada de ellos son valores que no nos muestran desde un principio. Antes bien, desde niños, si un niño ya viene, ¿sí? Y otro niño le pega, ¿qué es lo que se le enseña? Regrésaselo, no te dejes. Fíjese, desde un pequeño, ¿sí? Y si alguien te viene a hacer algo, no, quítate, déjalo, es malo. Desde allí, la idea se empieza a sembrar en la mente. ¿Ustedes creen que si nosotros crecimos en esa cultura o en ese tipo de ideales, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios,
y no nos queremos someter a la palabra, sino antes bien seguimos viviendo de acuerdo a los programas que instalaron en nosotros desde muy pequeños, ¿creen que estamos realmente en el camino de la bienaventuranza? No, no, ¿por qué? Porque seguimos caminando en el camino de los tres grupos que ya mencionamos principalmente, en el consejo de los malos, en el camino de pecadores y en la silla de escarnecedores. ¿Sí? ¿Por qué seguimos escuchando el consejo de los malos? Porque bien dice, ¿sí? Ahora ya de grande, de niño, me enseñaron que si alguien me hacía algo, yo tenía que regresárselo. Y ahora de grande, si alguien me hace algo, pues apenas voy a juntar mi pandillita y voy a ir a ejercer una venganza. Porque eso fue lo que a mí me enseñaron. Eso fue lo que yo aprendí desde muy pequeño. ¿Sí? Aprendí en mi hogar que para resolver una situación tiene que ser a gritos, a golpes. ¿Dónde lo aprendí? Con mis padres. Viendo cómo se peleaban, viendo cómo papá le golpeaba a mamá, viendo cómo mamá también insultaba a papá. Son enseñanzas que no se siente alguien a decirte, mira hija, tú tienes que ser así. Cuando alguien te diga, tú respondes así. No, porque lo estamos aprendiendo a través de lo que estamos viendo, a través de lo que estamos escuchando, ¿sí? Y ya traemos ese consejo, ya traemos esa enseñanza implantada en nuestro sistema, en nuestro cerebro. Ahora tengo que decodificar en mi cerebro ese programa que está en mi mente y ingresarle un nuevo conocimiento. Por eso dice que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando yo veo la palabra de Dios más que como una imposición, como una restricción, como una imposición, donde dice, ay, todo es prohibitivo, nada me deja hacer, todo me quiere quitar. No, no es así. La ley de Dios no es así como nosotros pensamos o nos lo han hecho creer. Antes bien, hay delicia cuando nosotros, hermanos, conocemos su uso. ¿Para qué me sirve la ley? ¿Para qué me sirve la palabra? Número 1, porque me da a conocer el carácter de Dios. Y eso el día de antier, estuvimos viendo acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Hay delicia, vuelvo a repetir, cuando conocemos su uso. Y uno del uso que tiene la ley es darnos a conocer el carácter de Dios, para que yo pueda conocer cómo es ese Dios al cual yo he creído. Yo tengo la palabra. Número 2, porque a través de ella me muestra mi pecado. Pablo decía, yo no conocía el pecado hasta que vine al conocimiento de la ley. ¿Sí? Yo no sabía que robar es malo o que no es correcto hasta que supe que la ley dice, no robarás. ¿Sí? Cuando me doy cuenta que mi manera de vivir es incorrecta o que no es la mejor forma de vivir, cuando yo vengo al conocimiento de la palabra, mientras yo no tenga el conocimiento de la verdad, mi vida es una verdad. Yo estoy en lo correcto. Mi manera de pensar, de actuar es la mejor. ¿Sí? Mayormente cuando tengo la viga puesta en mis ojos, ¿sí? No me doy cuenta de mi mal actuar. Puedo ver la paja del ojo ajeno, pero no mi viga. Entonces no veo nada en realidad porque la paja lastima la vista, pero la viga te ciega totalmente la visión. ¿Sí? No te das cuenta de nada. En tu propia opinión estás bien, en mi propia opinión estoy bien, hasta que cuando yo leo la palabra y me doy cuenta, caramba, no estoy bien entonces lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Dice que a través de la ley nos muestra nuestro pecado, nuestra manera en cómo estamos viviendo. Y tenemos la oportunidad, ¿sí?, de corregirnos, porque no solamente me lo va a mostrar en una forma de enjuiciarme, me lo va a mostrar para que yo tome todavía la decisión. ¿Quiero seguir viviendo de esta manera o quiero cambiar? Porque así como también te muestra tu error, también te va a mostrar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te va a mostrar tu verdad, pero también te va a mostrar el camino por el cual debes de seguir para heredar
la vida. No solamente te va a mostrar, te va a decir que quiere un buen resultado sin enseñarte cómo. No. Hoy nosotros demandamos buenos resultados de los demás sin sentarnos a enseñarle. No. Jesús es todo lo contrario. Él primero te va a enseñar y después te va a dirigir, te va a encaminar. Por eso Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjense, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo es que tenemos que conducirnos y por dónde. ¿Sí? Dice, hay delicia también cuando, hermanos, nos muestra lo que complace a Dios. No solamente me va a mostrar mi condición como ser humano, sino que también me va a mostrar qué es aquello que complace a Dios. Recordemos que cuando Jesús en su bautizo, y dice que él salía del agua, dice, y aquí una paloma, ¿sí?, descendió y posó sobre su cabeza, y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Sí? Pero Jesús en ese momento era la complacencia, y es la complacencia del Padre. Pero yo como persona, ¿cómo puedo complacer a Dios? ¿Sí? Bueno, para que yo sepa cómo complacerla a Él y ser la alegría, tener la alegría en Él, yo debo de conocer su ley. ¿Sí? Cuando yo conozco su ley, entonces voy a saber que a Él, a esto es lo que a Él agrada y eso es lo que yo voy a hacer. Por eso dice el verso 1, bienaventurado el varón. Si la complacencia de Dios está en que yo me cuide del consejo del malo, que no ande en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, ya tengo un punto a mi favor, porque ya estoy conociendo cómo complacer a mi Dios. ¿Sí? Cómo poder agradarle a Él. Recordemos que cuando algo es agradable delante de Dios, hermanos, Dios lo bendice. ¿Sí? Él lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque es grato en su presencia. Vemos la ofrenda de Caín y de Abel. Dicen que la ofrenda de Abel fue grato, agradable a Dios. Y la ofrenda de Caín no fue agradable. Y como consecuencia de esa ingratitud de Caín hacia lo que Dios había hecho para su vida, pues primero no recibió la bendición de Dios. Número 2, él se enojó. Número 3, mató a su hermano. Número 4, fue condenado como hombre y como nación. ¿Sí? Y finalmente, bueno, tenemos un registro en la Biblia donde nos diga de la cual Caín haya sido salvo. Nos dice las consecuencias de lo que él tuvo que pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no fue agradable. ¿Qué es lo que debemos de procurar nosotros en nuestra vida? Bueno, debemos de procurar ser agradables. ¿Cómo? Pues obedeciendo la palabra. Pero ¿cómo voy a obedecer la palabra si yo no la conozco? Si no hay una delicia, vuelvo a repetir lo que decíamos hace un momento, cuando yo tengo una delicia, lo voy a probar. Hoy yo la leí, la estudié, medité en ella, me gustó, ¿sí? Para la tarde otra vez, para mañana otra vez, el día siguiente otra vez. Porque es delicioso mi paladar. Es deliciosa mi vida, pero con cuánta frecuencia tomamos la palabra para conocerle a ese Dios. Con cuánta frecuencia, hermano, ¿sí?, recibimos la palabra, hermano, para poder obedecerla, para poder ser agradable. Solamente cuando hay un servicio, solamente cuando ya es escuela dominical. Entonces, ay, sí es cierto, mi Biblia la voy a descolgar. ¿Dónde la dejé? Y no me acuerdo ni dónde está. Entonces no le he encontrado el valor, la delicia, la importancia que tiene esa palabra. Sin darme cuenta que es solamente a través de ella, de la cual yo puedo conocer más a Dios, yo puedo acercarme más a Él. Jesús mismo lo declaró, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no puedo conocer a mi Maestro, a mi Señor, si yo no leo la palabra, si no la escudriño. Si yo no medito en ella. Y no lo hago, ¿por qué? Porque tal vez yo no he encontrado el sentido, me aburre, ay no, yo empiezo a leer la Biblia y qué sueño. No puedo dormir, tengo problemas de insomnio, pues solamente ponte a leer la Biblia y te aseguro que te quedas privado. ¿Sí?
Leo tal vez un versículo, pero ¿quién sabe qué quiere decir? Ay, no, es bien aburrido. Y además ni dibujo tiene. Mejor no. ¿Sí? Entonces no hay delicia, no hay deleite, no hay placer en esa palabra. Y mientras no haya ese deleite, yo no puedo conocer cómo es Dios. Yo no puedo complacerle a Él porque vivo bajo la ignorancia. Y siempre, cuando no tengo el conocimiento o la sabiduría, entonces cuando yo esté en una situación, ¿a quién voy a ir a pedir consejo? ¿A la palabra? No. Voy a ir a pedir consejo en un lugar totalmente equivocado. Y el consejo que voy a recibir tal vez no sea el mejor. ¿Sí? Y eso me va a llevar a tener que pagar consecuencias drásticas en mi vida. Cuarto punto. Hay delicia cuando me hace más sabio. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros, hermanos, buscamos, ¿verdad?, esa complacencia en la palabra, deleitarnos en Dios a través del conocimiento y de la práctica, hermanos, estamos reverenciando el nombre de Dios. ¿Sí? Y eso a nosotros nos trae sabiduría porque nos ayuda a saber cómo conducirnos, nos ayuda a saber cómo hacer las cosas. Un sabio, ¿sí?, no es aquel que conoce mucho. Un sabio es aquel que sabe actuar de la mejor manera en cada momento o en cada situación, por muy adversa que sea. Ese es un sabio. ¿Sí? Usted y yo tenemos que aprender a ser sabios, pero no en nuestra propia opinión, ¿sí?, sino de acuerdo a la sabiduría que Dios nos da. Pero para que podamos adquirir esa sabiduría, volvemos a repetir, yo tengo que conocer, dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, fíjate, de día y de noche. ¿Sí? Meditar es quedarme a analizar, es profundizarme en algo. Pero, ¿qué es lo que meditas de día y de noche? Por lo regular, lo que estás meditando, en lo cual tú te profundizas, tal vez es en tu problema, en alguna situación en particular, de la cual estás dando vuelta y vuelta y vuelta, y que ni siquiera puedes dormir porque tu mente no deja de trabajar en aquella situación. ¿Sí? Pero la palabra de Dios te invita en esta mañana, dice, a meditar en su ley de día y de noche. Y para ella tienes que conocerla, para ella tienes que amarla, para ella tienes que encantarte con esa palabra. Cuando tú lo hagas, entonces estarás caminando en el camino que te va a llevar a ser un hombre, una mujer bienaventurada. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado en tu vida como persona? Y no hablo solamente de lo económico, estoy hablando de tener sabiduría, de tener conocimiento, de tener gozo y paz en tu vida. Entonces es necesario que tú pongas la palabra de Dios en primer lugar. Cuando tú la conoces, la practicas. Cuando tú la practicas, entonces tú podrás experimentar los beneficios que la palabra tiene en tu vida. Pero es necesario que en primer lugar tú sepas lo que Dios dice para ti en cada situación que tú estés pasando. ¿Sí? Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Hoy tenemos la oportunidad de tener la palabra. Y aunque no lo veamos desde esa perspectiva, es una bendición. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel quería conocer de la ley de Dios, tenían que reunirse todos en un solo lugar para que solamente una persona pudiese leer, dice, el rollo, es decir, la ley de Dios. Nadie tenía la oportunidad de tener, como hoy en día tenemos, una Biblia en nuestras manos de una manera independiente, donde a cualquier momento, cualquier hora del día, de la noche, yo puedo tomarla, leerla, estudiarla. Antes no había ese privilegio. Y llegará un día en donde esta palabra ya no existirá. Porque cuando llegue el tiempo en el cual que se está acercando, donde las Biblias tienen que ser quemadas, donde la Biblia no es permitida en las escuelas, y mucho menos después va a ser en la iglesia tampoco. ¿Sí? Entonces, pero esta ley tiene que ir en tu mente y tiene que ir en tu corazón. ¿Sí? No solamente dejarte guiar por lo que tienes en tus manos, pero hoy que tienes la oportunidad de conocerla, aprovecha la oportunidad. Hoy que tienes la palabra y la libertad para leerla, aprovéchala, porque llegará el tiempo en donde esto ya no será posible.
En donde sentarte en este lugar a escuchar la palabra ya no será posible. Donde dice que tendrá ahora que escapar y esconderse en lugares aislados, en cuevas, hermanos, solamente para poder orar un poco. Hoy tenemos la libertad. Hoy podemos andar, hermanos, libremente en la calle con una Biblia, hablando públicamente, aunque hay gente que no lo van a querer escuchar, pero tenemos esa libertad. Pero ese tiempo, hermanos, se está acortando. ¿Sí? Por eso es que hoy debes de procurar llenar tu mente, tu corazón con la palabra. ¿Sí? Porque cuando tú llevas la palabra en tu corazón, nada ni nadie la podrá arrebatar de ahí, porque está en ti. ¿Sí? Cuando está en un libro solamente te la quitan y tú te quedas desarmado, no sabes nada. Pero cuando va en tu mente y en tu corazón, de ahí nadie lo puede arrebatar, al menos que tú se lo permitas. ¿Sí? Así que en esta mañana, ¿sí?, démosle gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de tener la palabra con nosotros y de conocerle a Él por medio de esa palabra. ¿Sí? Y pidámosle a Dios que a través de su Espíritu Santo Él siga poniendo hambre y sed de su palabra en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que tengo hambre y sed de su palabra? Cuando hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, comas lo que comas, estés donde estés, siempre va a haber algo que nunca vas a poder llenar. Y ese algo solamente se va a llenar con la palabra. Cuando tú lo conozcas, cuando tú la vivas, vas a poder conocer que eso que te hacía falta va a ser suplido por ello. Amén. Así que vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre maravilloso, por este regalo, Señor, que tenemos, Señor, con nosotros, que es tu palabra. Gracias por permitirnos tal conocimiento, Señor, que es grande e incomparable. Gracias, Padre maravilloso, porque hoy podemos, Señor, estar en este lugar para aprender de ella, para meditar. Pero llegará el tiempo donde tu palabra, Señor, ya no, Señor, será de la misma manera. No porque ella cambie, Señor, sino porque los tiempos van cambiando y cada día, Señor, nos vamos enfrentando a nuevas situaciones. Danos hambre, danos sed. Danos, Señor, esa necesidad de tu palabra en nuestros corazones para que procuremos, Señor, buscarla día a día y llenar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón con la misma. Ayúdale, Señor, a mis hermanos, Señor, y a cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, a caminar y a vivir, Señor, de acuerdo a lo que hemos, Señor, adquirido como conocimiento. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en los consejos de los malos, Señor, ni tampoco, Padre maravilloso, a seguir caminando en el camino de los pecadores, Señor, ni mucho menos, Señor, sentarnos en silla de escarnecedores. Y si en alguno, Señor, en alguno de esos puntos hemos caído, ten misericordia de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, que a través del conocimiento de tu palabra podamos, Señor, volver nuestros corazones a ti, Señor, y encontrar la senda de la cual, Señor, tenemos que caminar. Guíanos, Señor, dirígenos. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento, Padre maravilloso, y sobre todo, Señor, danos un corazón, Señor, hambriento de tu palabra, para poder, Señor, alimentarnos día a día, Señor, a través de ella, y no solamente en conocimiento, sino más bien, Señor, en práctica, porque eso, Señor, lo que hace la diferencia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Guía y dirige, Señor, mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, y aún, Señor, ahí, en su cama, en su trabajo, en la calle, donde quiera que se encuentren, tu palabra siga redarguyendo, a fin, Señor, de que cada uno de nosotros podamos volver, Señor, nuestros corazones a ti, en obediencia, y, Señor, podamos anhelar día a día conocerte más. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana. Amén y amén.